Empieza. Dice el refrán que bien nacido es ser agradecido. Y la verdad es que nosotros pues tenemos que estar muy agradecidos a todos vosotros por acercarnos. ¿No sabe apagarlo? No pasa nada. Ya se ha quitado. Ya está quitado, no pasa nada. Lo que os decía, que muchas gracias a todos por asistir en una tarde tan calurosa como la que tenemos y con los medios un poco en contra, porque ya veis que no hay aire y no funciona el ascensor, pero bueno, aquí está. Como decíamos hace un ratito que veníamos los dos juntos, Isidoro y yo, pues hay que seguir machacando, constancia, constancia, constancia. Agradecer al ayuntamiento la cesión del local, aunque esté en estas condiciones, pero bueno, hay que agradecerlo, es de rigor agradecerlo. Y pues qué deciros, porque como estamos casi en familia, sabéis que uno de los pilares, uno de los ejes ideológicos de nuestro partido es el andalucismo, ¿no? En ello se basa buena parte de nuestra acción política y nos ha parecido conveniente que en un año como este, en el que hay varias elecciones autonómicas de gran relevancia, pues el tema del andalucismo queríamos traerlo a ponerlo en el candelero y empezar a ver cómo se puede analizar desde una perspectiva actual, lógicamente sin olvidar el pasado, pero lo que nos interesa sobre todo es el andalucismo hoy, ¿no? Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, en las elecciones en Euskadi, las fuerzas soberanistas entre izquierdas y derechas suman un 70% prácticamente, entre izquierda y derecha. En Cataluña, pues según las previsiones, los últimos sondeos y demás, pues debe estar en torno al 51% las fuerzas soberanistas, tanto de derecha como de izquierda. En las elecciones autonómicas de Galicia, resulta que el Bloque Nacionalista Gallego, el único partido soberanista que existe allí, con representación, está en torno al 31,57% del electorado. Bien, esa es la realidad en otros territorios del Estado. Y en Andalucía, pues nos encontramos con que las últimas elecciones autonómicas dieron unos resultados que nos dicen que las fuerzas soberanistas alcanzaron un 4,58%, es decir, no pudieron llegar al 5% y entonces no tienen representación. A la vista de estos datos, y si los resultados de unas elecciones son el reflejo político de la sociedad que los produce, desde Cambiemos Palma consideramos que es oportuno analizar la sociedad de hoy. ¿Por qué los grupos políticos soberanistas tienen mucha menos representación en Andalucía? ¿Por qué, al igual que en Galicia, no existen grupos políticos soberanistas de derecha en Andalucía, en tanto que sí existen en Cataluña y en Euskadi? Para hablarnos de todas estas cosas, pues lógicamente se recurre a personas que pueden ser más representativas y que tenemos más accesibles también, ¿por qué no reconocerlo, ¿no? Isidoro Moreno Navarro, siempre que lo hemos llamado, siempre que hemos acudido en su ayuda para que nos eche una mano, con todo su saber y con toda su experiencia, pues siempre se ha mostrado dispuesto y sin duda a participar en los actos que organizamos.
Isidoro es catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, aunque ya está jubilado. Es miembro del patronato de la Fundación Blas Infante desde hace más de 25 años. Coportavoz de la plataforma andalucista Andalucía Viva. Autor de numerosas publicaciones, muchas de ellas referentes indispensables para el análisis desde una perspectiva antropológica de la sociedad andaluza. Hombre de fundamentadas convicciones políticas que le llevan a ejercer un activismo del que actos como este dan buena prueba. Isidoro, nos consta a todos, conoce Palma de Río desde hace tiempo. Desde allá por los años 70, finales de los 70, primeros de los 80, cuando era militante del Partido del Trabajo y tenía contacto aquí con algún que otro miembro también de la red. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, agradecer una vez más a Isidoro por su predisposición a echarnos una mano y dejo esa reflexión. Yo es que no me sale más alto. Bueno, lo intento. Hay aquí también, los máximos de oído se podéis poner aquí más delante. De todas formas, el que va a hablar ya va a ser. Yo ya me voy a callar, así que no hay más. Y Isidoro me consta que tiene voz. Así que él se ha encargado de comunicarnos y decirnos varias veces que le gustaría que al final de su exposición, que no va a ser larga, pues entablásemos un debate o abriéramos un turno en el que cada uno pues pudiera hacer preguntas o participar de alguna forma, cosa que sin duda pues enriquecerá este año. Sin más, pues... Bien, pues muchas gracias por la invitación, por la ocasión de estar una vez más aquí también en Palma. Antes abajo decía, bueno, claro, es que tú no dices que no a nada, no, yo digo que no a muchas cosas y a muchas invitaciones. Creo que hay que ser selectivo en esta vida. Claro, ya a determinadas edades más selectivo todavía, evidentemente, ¿no? Pero bueno, digo, agradezco la oportunidad de estar aquí y además para que hablemos, y lo digo en plural, de este tema, ¿no? Yo quiero no ser largo, espero que ese querer se traduzca en poder, en no ser largo, Es cosa que los que hemos sido profesores, yo he sido profesor de la universidad 50 años seguidos justo, dando clases. Yo entré de PNN, de precario, etcétera, en 1967 y he estado dando clases hasta 2017, en toda la escala, en fin, todo eso. Entonces, claro, como ya no podemos dar clases, cuando así tenemos un tanto del vicio de ser muy largo. No quiero ser largo. Pero por eso mismo creo que, por ejemplo, el par de preguntas que ha dejado ya en el aire Antonio y tal, y las que ustedes estén interesados, o que digamos aquí sea esto un coloquio, más que no se trata de un espectáculo de alguien que habla y ya está. Entonces, que tengamos un ratito, corto, no tan corto, dependiendo sobre todo de las disponibilidades de ustedes, y aterricemos en cuestiones concretas también de las aquí y el ahora, que yo en mi primera intervención, algunos de ellas voy a dejarlo en punto suspensivo, justamente para que después ustedes aporten su punto de vista, etcétera, y yo conteste. Bueno, sin más dilación. Andalucismo hoy. Bueno, el andalucismo hoy yo creo que está en una situación que yo diría sobre todo contradictoria. ¿Por qué digo contradictoria? Bueno, porque por una parte reina la confusión y también las imposturas, los oportunismos. Nadie sabe del todo qué es eso, porque claro, os diré luego, hoy menos
la ultraderecha, menos las organizaciones de ultraderecha, todas las demás, todas, en un momento o en otro dicen que son andalucistas, sacan la bandera verde, blanca y verde, hablan o utilizan como símbolo a Blas Infante. Claro, eso crea una confusión total, ¿no? El partido que gobierna ahora la Junta de Andalucía, después de los casi 40 años de PSOísmo, el PSOE aquí fue el PRI andaluz, a imagen y semejanza del PRI mexicano, bueno, pues esto están haciendo más o menos lo mismo que hicieron los otros. Cuando les interesa sacar la bandera, el otro dice que ahora es el día de la bandera, y no sé qué. También siempre hay algún oportunista que para salir en la foto pues legitima eso, ¿verdad? Bueno, entonces la confusión, porque la gente además está confusa. Y además, claro, digamos, la vertiente electoral del andalucismo pues tiene muy poco éxito. Entonces, hay una gran confusión. Los momentos de confusión son momentos que aprovechan los oportunistas, que aprovechan... Pero por otro lado, creo que si miramos con un cierto detenimiento sectores de nuestra sociedad, inclusive una parte de los jóvenes, tan denostados por otro lado, yo creo que se ve en la existencia de lo que, bueno, a utilizar una frase también tanto utilizada, no sé si un poco cursi, pero bueno, se ven brotes verdes en el erial, en algunos ámbitos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música, en el ámbito del poder hablar, en el ámbito de estar menos desacomplejado, menos acomplejado que antes, si hablamos en andaluz. Antes, cuando se hablaba en público, había que hablar fisno, y cuando se pasaba de Peñaperro y había que ir a Madrid y tal, casi involuntariamente uno empezaba a hablar fisno, distinto a como hablamos cada uno y hablamos aquí. Ciertas cosas, quiero decir, que conviene ver en qué se ha retrocedido, en mucho, pero también en qué algunas cosas se ha avanzado. Digamos, entre otras cosas, para no flagelarse del todo, ver, bueno, un lado y otro. Por eso les decía que se ve también una cierta nueva actividad. Claro, esto ha dado lugar, esta segunda cuestión, esta segunda cara de la moneda, frente a la de la confusión, la impostura, etcétera, ha dado lugar incluso a que algunos hablen de que estamos al comienzo de una tercera ola de andalucismo. Yo a eso me voy a permitir poner una nota a pie de página, ¿no? A mí no me gusta para nada esa metáfora de las olas, porque las olas van y vienen, y el mar se queda en el mismo sitio. Cuando avanza, parece que tiene mucha fuerza, rompe y vuelve para atrás. Claro, yo no quisiera que en el andalucismo futuro pasara otra vez eso. Y además las olas tienen también otra consecuencia, y es que sirven para que algunos y algunas, espabilados y espabiladas, actúen de surfistas montándose encima de la ola, ¿verdad? Para que se vea, la ola no se ve del todo, la espuma, pero a determinados personajes están arriba de la ola y salen en una foto y hacen su trayectoria, ¿no? Yo prefiero hablar de etapas. Creo que sí que estamos en una nueva etapa del andalucismo, que no es la tercera, es la cuarta. Hay mentira que alguna gente que también estudia estas cosas diga la tercera. No, la tercera no. El andalucismo no lo inventó Blas Infante. Blas Infante tuvo la capacidad y el mérito extraordinario de hacer confluir andalucismo cultural con andalucismo político, con andalucismo social. O por lo menos eso lo intentó, sus propias conexiones con los movimientos anarquistas, etcétera, etcétera, de jornaleros. Eso es mérito extraordinario de Blas Infante, y teorizar todo eso. Pero ya en el siglo XIX hubo andalucismo político. En 1883 Antequera se planteó
3 proyectos de constitución. La constitución para los municipios andaluces, la constitución para lo que entonces se llamaban cantones o diríamos comarcas, y la constitución de Andalucía. Si eso no es andalucismo, pues a ver qué cosa es. Entonces esa es una primera etapa. La segunda etapa, la de Blas Infante y la que solemos llamar andalucismo histórico. La tercera, la que surgió al final de la dictadura franquista y durante la transición, y bueno, ha durado en decadencia continua, diríamos, unas cuantas décadas. Y bueno, ahora, digamos, podemos estar quizá en el comienzo de una cuarta. Quiero hacer algunas precisiones de partida. Por un lado, creo que es un error, me lo va a permitir, medir la fuerza del andalucismo por los resultados electorales. ¿Vale? Esto que estoy diciendo yo es heterodoxo, porque según todo el mundo, la fuerza se mide en los votos en la urna. Bueno, a ver, ¿el feminismo tiene fuerza o no tiene fuerza en este país? ¿El ecologismo tiene fuerza o no tiene fuerza en este país? ¿Y quién vota? ¿Partidos ecologistas o partidos feministas? No existen, o son grupúsculos absolutamente irrelevantes. Quiero decir, yo no le quiero quitar importancia al tema electoral, pero cuidado con la obsesión electoral. Cuidado con la obsesión electoral. Lo electoral, evidentemente, es un factor para medir la fuerza o la debilidad del movimiento, pero no es el único factor. Y estos nos tienen metido en la cabeza que ese es el único factor, entre otras cosas para que nos deprimamos. Cuidado con utilizar las herramientas del amo para analizar nuestra realidad que sufrimos, porque el amo es un amo exterior con cómplices aquí. Entonces, claro, no por casualidad, en Galicia, el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, es la oposición más importante al PP de Galicia. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente del BNG lleva 30 años luchando en los pueblos y en las aldeas gallegas, no solo presentando o no presentando listas en las elecciones. Han construido desde abajo y por abajo un tejido social fuerza. Están en los movimientos sociales, están en muchos ayuntamientos, etc. Y a partir de ahí, bueno, consiguieron en las últimas elecciones tener un 30 y tantos, bueno, sobrepasar el PSOE y tal, y ser partido menos antes de la oposición en Galicia. Y si hablamos de Cataluña, por ejemplo, hombre, en Cataluña llevan siglo y pico en que el catalanismo impregna las asociaciones, desde el siglo XIX, las asociaciones de excursionistas, los clubes de fútbol, hay ahí catalanismo. Y en el País Vasco, desde las sociedades gastronómicas vascas hasta los que cortan con el HS los troncos, hasta tal y cual, pues tienen, digamos, ahí está impregnado de vasquismo, diríamos. Eso debería de servirnos, ¿no? Para qué es lo que hay que hacer prioritariamente, no digo únicamente, pero prioritariamente. Los éxitos electorales de esos partidos en esas nacionalidades, en esos pueblos-nación, nosotros también lo somos, es porque es resultado de muchos años de trabajo, no porque se le haya ocurrido a alguien hacer ahora una lista y en 2 meses, bueno, ahí está, y ya vamos a resolver todo esto. Bueno, por favor, más seriedad. Entonces, ya digo, quizás también tenemos que aprender más de otros movimientos, del ecologista y del feminista, ¿verdad? Que sin necesidad de tener partidos tienen una grandísima influencia, porque hay muchas asociaciones, muchas plataformas ecologistas, feministas, etcétera, que no son partidos políticos. Yo con esto no digo que no sea un instrumento los partidos políticos, no malentenderme, pero no es el único instrumento. Eso es una locura, eso es no entender nada.
porque precisamente la densidad asociativa, el que el andalucismo esté en todas partes, es lo que puede hacer que eso también se refleje a nivel de organizaciones político-electorales y se entre en instituciones, etcétera. Porque ustedes me dirán, ¿qué le ha servido a este país, Andalucía, que hace 40 años hubiera un grupo parlamentario andalucista en Madrid, que el alcalde de Sevilla durante 2 legislaturas fuera andalucista, etcétera? ¿En qué se ha quedado todo eso? ¿Por qué todo eso? Yo creo que hay que analizar el pasado, no el pasado de los Reyes Godos, el pasado que hemos vivido y de lo que somos resultantes. ¿Eso qué es? ¿Una casualidad o una especie de maldición del destino? No, es que se ha hecho. Y cuando se ha estado en las instituciones, ¿qué se ha hecho? Claro, se puede decir gestionar bien. No, eso autoriza que no estés en la cárcel. Porque muchos de los que han gestionado deberían que estar en la cárcel más de los que también de cuando en cuando entran. ¿Vale? Pero la política es otra cosa. A eso son las gestorías honradas. Pero lo político no es ser gestor, como es de moda decir. ¿Qué buen gestor? Bueno, pues que haga oposición administrativa, no se presenta a elecciones políticas. Son dos cosas, ¿no? Entonces, claro, eso sí que son las olas. De una vez, mucho voto y hace no sé qué, y a la siguiente, en Sevilla Ciudad, de tener alcalde a 0 concejal. Y esto no es de ahora, sino... ¿En eso qué? ¿Casualidad? ¿O que todos los demás son malos? Claro que todos los demás van a dar leña al mono, lógicamente. Pero eso hay que saberlo. Algo se habrá hecho mal, ¿no? No se ha utilizado eso para crear, digamos, un pozo, un sedimento importante del andalucismo. Bueno, entonces, claro, cuando hablamos de andalucismo no deberíamos referirnos solo a las organizaciones político-electorales. Eso es parte, pero eso es confundir la parte con el todo. ¿Vale? Y creer que un partido político, pero aquí o en la Conchinchina, puede tener capacidad desde el partido político solamente para, digamos, conseguir todo eso que estamos diciendo del tejido social, etcétera, lo que se suele llamar la sociedad civil. No, mire usted, que además con el desprestigio perfectamente justo de la partitocracia, más que democracia, que se instaló aquí en el año 78, pues claro, un partido político puede ser un instrumento junto a otros instrumentos. El pensar en un único instrumento, bueno, eso en todo caso es estalinismo, ¿no? El partido lo es todo, bueno, usted no. El todo lo es la gente. Y cómo está organizada la gente. Y qué conciencia, diríamos, tenga la gente. Entonces un partido o varios partidos pueden ser instrumentos de eso, si es que lo son. No simplemente por llamarse así o asado, pues lo son, que analizar también, lo mismo que digo el pasado, analizar el presente, y no solo lo que ponen los papeles, que los papeles blancos son muy dóciles, sino la actuación, o sea, lo que dicen, lo que hacen y lo que dicen que hacen. Entonces, yo como antropólogo además, que me lo he dicho, hay que estar en lo que dicen y escriben, en lo que hacen y en lo que dicen o escriben que hacen. Estos tres niveles. Entonces, pues sacar ciertas conclusiones. Entonces, claro, yo diría que hay necesidad de utilizar instrumentos adecuados para en esta situación de confusión, donde parece que todo el mundo es andalucista, para distinguir en esas autoafirmaciones de andalucismo lo que puede haber de auténtico y lo que hay de oportunismo y de impostura. Bueno, esto ya ocurría en tiempos de Blas Infante, ¿eh? Es que, claro, si uno no analiza el pasado reciente, a uno le da la sensación de que lo que le está ocurriendo a uno en este momento es nuevo en el planeta. Y muchas cosas hombre, con características distintivas de una época a otra, pero cosas que ya han pasado en el pasado.
y conviene saberla y conviene analizarla. En tiempo, ya Blas Infante, digamos, y en los tiempos suyos y del andalucismo histórico, denunciaba a los que llamaba él falsos andalucistas. No. Pero claro, ese problema de lo que yo diría, o me atrevería a decir, falso andalucista, se acentuó en la transición política tras la dictadura, cuando la mayoría de los partidos estatales de izquierda real o supuestamente de izquierda, ahí ya cada quien analice o tiene su punto de vista, digamos, pusieron a sus sucursales en Andalucía, a sus delegaciones en Andalucía le pusieron una A, la A de Andalucía. Entonces, todos los partidos eran que no sé qué tal, y algunos hasta español de Andalucía. La A. Claro. Aunque meses antes de ponerle la A todavía estaban en posiciones absolutamente de rechazando de que de que Andalucía fuera un país con unas características determinadas, ¿no? Bueno, ahí habrá, lo digo y no es por hacer publicidad, tal, dentro de un mes o así va a salir un libro que coordino yo con el título justamente El andalucismo hoy, donde colaboran pues Antonio Manuel Rodríguez, Manuel Delgado Cabeza, Pura Sánchez, bueno, Trevijano, Ruiz, en fin, una serie, Pastora Filigrana, una serie de personas de distintos ámbitos profesionales, etcétera, que en distintos capítulos pues analizamos lo que nos parece que está eso, ¿no? Esto lo publica aquí en Córdoba la editorial Mozara y, bueno, digamos con el patrocinio de la Fundación Blas Infante. Entonces, digamos, en esa tercera etapa del andalucismo, la que empieza a finales del franquismo, digo a finales del franquismo y en la transición política, digo esto y me vaya a permitir también un apartado, un punto y aparte una nota. El otro día, determinado persona o personaje del antiguo partido andalucista, que ahora, bueno, resucita en listas y cosas así, cada quien puede hacer legítimamente lo que le venga en gana, pero lo que no puede es decir mentiras. Y por ejemplo, una de las mentiras que dice, en un libro que ha publicado ahora y el otro día en una entrevista, por lo menos en el diario Sevilla salió, no sé si en otro del grupo Rolly mismo, de que, bueno, los orígenes del partido andalucista, antes PSA, antes ASA, antes CEPESA, Comisión Político Sociedad Anónima, desde los orígenes eran andalucistas. Eso es mentira absolutamente. Hasta el año 79, segundo congreso del PSA, segundo congreso, ni siquiera el primer congreso de transformación de Alianza Socialista de Andalucía en Partido Socialista de Andalucía, se declararon ahí nacionalistas, ni conocían que existía Blas Infante, ni nada de nada. Esto no es ni bueno ni malo, quiero decir, pues yo tampoco sabía quién era Blas Infante cuando estaba en la universidad y al principio de ser profesor, porque me lo habían ocultado absolutamente, lo mismo que a todos los que tienen mi edad. Eso no es ni bueno ni malo, pero claro, yo no me pongo a decir que yo ya en el año 60 y tanto de estudiante ya conocía a Blas Infante, ya era andalucista, pero por favor, sin eso. Entonces, este tipo de cosas es lo que no vale, porque es construir o querer construir o reconstruir sobre mentiras, ¿verdad? Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado en esa tercera etapa del andalucismo, desde los años 70 hasta ahora, o hasta el 2015, que desapareció formalmente el que llegó con cambio de letras y de siglas y tal a ser partido andalucista, ¿verdad? Esos comienzos y esa muy rápida, y yo diría a la vez y un tanto indigesta para alguna de la gente que mandaba ahí, no digo para otros militantes que eran, claro, nacionalistas y tal, y yo fui y sigo siendo amigo de muchos de ellos, pero sí a las cúpulas dirigentes, ¿verdad?, de un cierto andalucismo impostado.
impostado. Digo esto porque, claro, a mí me parece importante que en esta cuarta etapa que empezamos de andalucismo se mire más a la segunda etapa que no a la tercera. Porque me temo que se están empezando a dar y a tropezar en las mismas piedras que tropezaron en la tercera. Quiero decir, cuando si hay un partido político que quiere ser el único, que, bueno, primero se presenta de una manera, después de otra, y que hace juegos malabares luego en las instituciones, pacta unas veces con uno, otras veces con otro, cambia estampita, bueno, la cosa aquella dramática de las primeras elecciones municipales, ¿no? Que ese partido ganó la alcaldía de Granada y de Huelva, y las cambió por la de Sevilla, como la estampita de los niños de los álbumes, traicionando a los granadinos y a los huelvenses, ¿no? A los huelveños, que desde entonces no quisieron saber nada de ese partido, lógicamente. Y han votado para la alcaldía y dijeron, no, la alcaldía no, porque nosotros que no hemos ganado la de Sevilla, cambiamos Granada y Huelva para la de Sevilla. Nada, muy bien, muy astuto. Bueno, quiero decir, esta cosa que hay que decirla porque, claro, hay algunos que dicen lo pasado, pasado. No, el presente es el resultado de ese pasado y tenemos que analizar y posicionarnos sobre ese pasado para construir un futuro distinto y no repetir ese pasado. Bueno, hay entonces la necesidad, entiendo, de trazar un marco mínimo y claro para que quienes se declaran andalucistas, ahora mismo casi todo el mundo, en determinados momentos, pues eso puede. Y, claro, la pregunta es si es posible dibujar ese marco, esa raya, esa definición mínima, sin caer en subjetividades o en sectarismo. Yo creo que sí, que se puede perfectamente y de una forma poco complicada responder a esa pregunta. Porque la respuesta está en el andalucismo blasинfantiano, básicamente. Adaptado, evidentemente, a nuestra realidad actual. Ya en su obra inicial, no mucho después, como algunos han escrito, en su obra inicial, Ideal Andaluz, en 1915, ya escribió Blasinfante lo siguiente, y esta frase que voy a leer es la que está puesta en el monumento a su memoria en el sitio donde lo asesinaron, allí ahora en la autopista del aeropuerto, que era el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. Allí está una frase que es de Ideal Andaluz, insisto, la primera obra de Blas Infante. Andalucía debe cumplir un ideal, hoy diríamos un objetivo, como realidad distinta y completa, como unidad viva, consciente y libre. Entonces, es ser una realidad distinta y completa y una unidad viva, consciente y libre lo que define a un pueblo, a una nación. Entonces, claro, hay que exigir a cualquiera, sobre todo a nivel colectivo de organización, que se quiera llamar o se haga llamar andalucista, también a nivel de las personas, si reconoce y admite eso, si parte de eso o no. Porque si no parte de eso, no hay andalucismo. Podrá haber regionalismo, podrá haber lo que se quiera, pero no hay andalucismo. Y claro, esas características, esa realidad distinta y completa, viva, consciente y libre, es lo que está en la base del derecho a decidir sobre nuestras propias cosas, a decidir qué instituciones nos damos, a decidir cómo hacemos para cambiar todo lo que hay que cambiar. Eso es lo que da legitimidad. Y eso es lo que da el tener una identidad histórica, una identidad cultural y una identidad política. Quienes no partan de este reconocimiento, que supone que Andalucía es el sujeto político central, no tiene legitimidad para pretender que lo consideremos o lo aceptemos como andalucistas.
Bueno, claro, hay que preguntar, ¿reconocen Andalucía como pueblo, como nación, como sujeto soberano los partidos y organizaciones que se dicen andalucistas? También una precisión. Cuando se habla de soberano, de soberanía, esto no quiere decir necesariamente independentismo. Quiere decir que se elige libremente lo que se quiere ser, que puede ser independentismo, pero puede ser, no, aquí más españoles que nadie, pero decidirlo nosotros mismos, o un tipo de federación o de confederación, o bueno, Blas Infante hablaba de República Andaluza o Estado Libre de Andalucía, ¿no?, en su obra del 31 sobre lo de la mentira del complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, etc. Pero ser soberanista significa que hay varias posibilidades, pero ¿quién decide? Miren, ahora que está tan... Bueno, pasado mañana son las elecciones en Cataluña, ¿no? Es curioso, el otro día, en una de los artículos de las encuestas, de los sondeos que han hecho, que ya decían que, bueno, que no llegaba al 50%, lo que se decía de los partidos independentistas y tal, pero claro, había ahí un dato que había que leerlo muy preciso porque estaba ahí medio oculto, y es que si decía que solo el 45% ahora, no sé qué, ya veremos qué pasa pasado mañana, pero bueno, era el voto independentista, el 65% decía que querían un referéndum de soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser soberanista no obligatoriamente hay que ser independentista, sino que decidimos lo que queremos ser y cómo queremos estar, caso de que no queramos estar totalmente independientes, pero que depende de nosotros colectivos, del pueblo, tal. Entonces, yo es que hay gente que tiene mucho pudor para pronunciar la palabra soberanía aquí, y es que hay que explicarla, porque claro, la idea general, que también viene de donde viene esa idea, para desprestigiarla o para acusar de cosas, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con cuál es el concepto. El concepto es quiénes decidimos, libremente. Ahora, ¿qué decidimos? Pues libremente lo decidiremos, dependiendo de cómo estén las cosas, de la fuerza de uno y de otro, de muchas cosas. Bueno, entonces, claro, por un lado, y hablando ya de organizaciones político-electorales, las organizaciones que lo que tienen aquí son delegaciones o sucursales de partidos estatales cuyos sujetos políticos centrales es el Estado español, no pueden aceptar eso, aunque se pongan de apodo en listas electorales por Andalucía, o se pongan o se vistan de traje de flamenca con lunares verde y blanco. Impostura. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza impide que haya dos sujetos políticos centrales. No, el político central es el Estado español o el sujeto central es el Estado español o el sujeto central es Andalucía. A ver. Y eso no está en que se pongan una A, lo grande que se ponga la A, ni en las veces que saquen la bandera, o en que repitan ahora el nombre de Blas Infante una vez o 300 veces. Es una cuestión bastante más profunda y bastante más importante, porque de ella deriva, pues depende de qué cosa, deriva determinadas cosas. Porque, claro, habría que hacerle varias preguntas, y se me ocurren de momento varias. Una de ellas, ¿por qué si se dicen andalucistas y tal, siguen utilizando siempre la palabra región para referirse a Andalucía, a pesar de que incluso en el muy insuficiente Estatuto de Autonomía que tenemos se reconoce a Andalucía como nacionalidad? ¿Por qué se sigue ocultando la historia y la cultura de Andalucía a los niños de las escuelas, de los institutos y a los jóvenes de las universidades, donde está ausente materia de historia y cultura de Andalucía, o donde Andalucía es simplemente el rabo del gato, o algo puramente anecdótico? O bueno, el pan con aceite que sabemos que se inventaron para el 28 y ahora pues nosotros se inventan que ese día hay que tener con la banderita, ¿vale? 2 días al año. Y la gente no sabe, nuestros niños, mis nietos y mis hijas, no saben
apenas nada de Andalucía, porque todo es, bueno, el mundo, Europa y España. España. Andalucía, bueno, es el rabo, la cola o el apéndice. Bueno, si son tan andalucistas, ¿por qué, digamos, está esa situación? Resultado de los más de casi 40 años del régimen pesoísta y de sus continuadores ahora, desde hace 5. ¿Por qué, además, en el mejor de los casos, partidos estatales que tienen aquí sus delegaciones solo reivindican paliativos a nuestros problemas, incapaces de analizar el por qué aquí esos problemas son mayores que en ningún sitio? Y es que desde la mirada centralista no se puede analizar eso. No se puede analizar las causas de nuestra dependencia y de nuestra subalternidad. Por eso hablan solo, en el mejor de los casos, y me refiero a los partidos que se definen como de izquierda, hablan de explotación, pero no hablan de extractivismo colonial, que es lo que ocurre aquí en Andalucía desde hace siglos, sobre todo desde el siglo XIX y ahora mucho más que hace 100 y pico de años. Extractivismo es lo económico. Los bienes comunes de Andalucía, prefiero hablar así en esos términos, lo que suelen llamarse recursos económicos, se extraen y se llevan para afuera. Y aquí se quedan los residuos, como ahora lo que amenaza, en concreto a Sevilla, de lo que quieren otra vez reabrir la mina de Analcollar, que ya no se cargó Doñana de puro milagro, pues con tubería desde la mina, pues echar los residuos tóxicos, dicen que limpio, sí, claro, limpio. Al Guadalquivir, por allí cerca del estadio de la Cartuja, y que de ahí a la desembocadura, pues ahí tengamos metales pesados, tóxicos, etcétera, etcétera. Pero claro, las multinacionales que tienen las minas de ahí, las de Tinto, etcétera, etcétera, pues se llevan, es decir, se extrae, se lleva. Eso no crea riqueza aquí en absoluto. Y empleo crean poco y transitorio, evidentemente. Se llevan lo útil y dejan aquí los residuos, dejan la mierda, con perdón de la expresión. Eso se denuncia. A ver, el alcalde de Analcollar es de Izquierda Unida, el que está exigiendo que se reabra la mina, a sabiendas de todo esto. ¿A qué jugamos o a qué juegan alguna gente? Pero eso hay que decirlo y hay que denunciarlo, por lo menos que la gente se entere, ¿no? Claro, extractivismo, que es también extractivismo cultural. Muchas de nuestras expresiones culturales, de nuestras formas de ser, de nuestras formas de vivir las fiestas, tal, muchos de los andaluz han sido vampirizados para fabricar eso que llaman la marca España. Y lo que es andaluz es presentado como genéricamente español. Pero ahí desde la raza de los caballos hasta, bueno, la copla andaluza convertida en canción española, como denunciaba Carlos Cano, por ejemplo. O sea, extractivismo económico, extractivismo cultural y extractivismo electoral. Porque Andalucía es una gran mina de votos. ¿Para qué? Para los partidos que quieren gobernar en la Moncloa, o tener un sillón o un sillín, aunque sea en la mesa del Consejo de Ministros. Y cuando está en Madrid, Andalucía no existe, ni hablan de Andalucía. ¿Por qué? Porque le llevan sus votos, son manijeros del dueño del cortijo, que son la cúpula de los partidos estatales, de todos, de derecha y de izquierda. Extractivismo electoral. Claro, entonces cuando alguien dice, si hacen falta instrumentos de todo tipo, pero también político electoral, Andalucía, pues claro que sí, entre otras cosas para que no se nos lleven los votos, olvidándose de quién le ha dado los votos.
sino simplemente levantar la mano. Bueno, ahora sobre todo, como es electrónico, pues darle al botoncito para lo que dice el jefe, que puede ser de Teruel, de Cuenca o de donde sea. Bueno, entonces, ese triple extractivismo que, digamos, dibuja la situación colonial, de colonia interna del Estado español, que es Andalucía, así nos tratan, como a una colonia. Claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema sobre todo? Que hay un grave déficit de conciencia del pueblo. Claro, pero esto es normal, porque todos los pueblos colonizados, hasta un momento determinado, la mayoría de la gente asume y se cree el relato, los instrumentos, lo que le dicen desde la metrópoli, los dominadores. Eso es como, mire, mucho tiempo, los movimientos, por ejemplo, de otros continentes, los negros que se blanqueaban con mucha crema, etcétera, para parecer blancos. ¿Por qué? Porque el modelo era el del blanco. Aquí el modelo es de la metrópoli. ¿La metrópoli qué es? Pues, digamos, la estructura centralista del Estado español, que utiliza Andalucía, la riqueza de Andalucía, las expresiones culturales de Andalucía y los votos de Andalucía para lo que crean conveniente, pero lejos de nuestro control. Así, claro, este es un problema pues muy grave. Se interioriza lo que por una parte pensador, pero por otra parte un activista social y político, que era una cosa un tanto, un caribeño argelino de los años 60, Frank Fanon, poco conocido aquí, llamó síndrome del colonizado, que es algo así como el síndrome de Estocolmo a nivel personal, pero colectivizado. De estar, bueno, es lo que tenían también los esclavos en la antigüedad, claro está, para aceptar su situación como algo natural. Pues nosotros aceptamos esta situación como algo natural y es decir, protestamos de los resultados de la situación, en vez de preguntarnos por las causas de la situación. Está muy bien protestar por los resultados de la sanidad, de la educación y tal, o por los resultados de que tenemos en Andalucía los 11 o 12 de los 15 barrios más empobrecidos de todo el Estado español, en Sevilla unos pocos, en Córdoba 2 o 3, en tal y que cual. Pero bueno, ¿por qué? Porque claro, digamos, pobreza y tal hay en todos lados. ¿Por qué aquí se concentra? Pues porque se llevan la riqueza, entonces dejan la pobreza. La riqueza es la otra cara de la pobreza. Cuando alguien dice hay que luchar contra la pobreza, pues lucha contra la acumulación de riqueza, que es la causante de la acumulación de pobreza. Claro, es que el análisis es muy importante más allá, digamos, de las situaciones concretas, coyunturales, en lo electoral, en esto, en lo otro, ¿no? Esto es muy importante. Y claro, a esto se le añade también, evidentemente, pues todo lo que es, digamos, la dinámica de la globalización individualista, presentista, consumista, etcétera, que quiere que además todos los habitantes del planeta pensemos de la misma manera o no pensemos. Está la identidad de Andalucía. Entonces, voy terminando para que podamos hablar también del aquí y del ahora, en lo que creáis conveniente o concretar otras cosas. Yo creo que el objetivo central hoy del andalucismo, de los verdaderos andalucistas y de las organizaciones, partidos o no partidos, plataformas, asociaciones, etcétera, andalucistas, es el objetivo que era ya el objetivo principal de Blas Infante, porque aunque en Andalucía han cambiado muchas cosas, sin duda, pero hay muchas cosas superficiales. El fondo, la estructura es la misma. Seguimos siendo una colonia de España y ahora de la Unión Europea. Extractivismo minero, agrícola, hasta a la riqueza de los suelos se lo están llevando la agricultura hiperintensiva esta, que venga uno por la carretera que venga, es terrible, y eso a pocos años vista será desierto. Digamos, los olivos a esa distancia, que además necesitan una de agua, bueno,
esa barbaridad, o ganadera, o ahora el monocultivo del turismo salvaje. Bueno, entonces, claro, ¿cuál es ese objetivo de hoy y que lo era ya hace 100 años? Pues trabajar para despertar, para activar la conciencia del pueblo, es decir, para que seamos conscientes de por qué estamos como estamos. Cuestión imprescindible para decidir qué debemos hacer para estar como desearíamos. Porque el pasar del sentimiento, digamos, de andalucidad, yo prefiero entonces no hablar de andalucismo, del sentimiento de andalucidad a la conciencia andalucista, eso no es automático. Y hay además factores de bloqueo. Y la propia confusión actual, pues eso obstaculiza el paso del sentimiento a la conciencia. Yo creo que ahora estamos en una situación en que empieza a haber ese sentimiento en distintos ámbitos, jóvenes también, etcétera. Pero claro, el problema es, o la cuestión clave, el pasar del sentimiento a la conciencia. Para esta tarea creo que no se puede querer empezar la casa por el tejado, ni poner el carro delante de los bueyes. Lo fundamental es construir tejido social, ¿entiendo? Involucrarse en los movimientos sociales, ejercer una permanente y también paciente pedagogía. Sin esto, los esfuerzos para tener una influencia institucional consolidada, me temo que son estériles, como ya se demostró en la tercera etapa del andalucismo. Y claro, actuar también de abajo arriba, de aquí la importancia del municipalismo. El municipalismo es una constante, una característica del andalucismo desde el siglo XIX. La importancia de lo municipal, es decir, de lo de abajo, para a partir de ahí, pues ascender en la escala, etcétera, de lo municipal, a lo nacional andaluz, a tener voz en otras instancias. Está muy bien tener voz, pero si no se tiene la fuerza detrás de esa voz, a esa voz ni la escucha. Entonces, claro que sería importante, sería positivo tener una voz o varias voces en el Congreso de los Diputados de Madrid, en Europa, lo que sea. Pero bueno, eso es puro pintoresquismo si no se tiene fuerza detrás. Y además es provisional. Pues claro, si no se tiene fuerza detrás, una vez tal y a la siguiente tal. ¿Por qué? Porque no tiene base suficiente. Entonces, eso que se llamó en una época, y ahora algunos están otra vez hablando de esa frase de poder andaluz no es tener, o no es principalmente tener 2 diputados, o 3, o 1 eurodiputado, o tal. Poder andaluz es que el pueblo andaluz tenga poder, que la sociedad civil tenga poder. Porque claro, si no, pues son castillos de naipes, que al mínimo viento pues se viene todo abajo. Entonces, yo creo que además una cuestión fundamental, y termino, es que no basta, a mí me parece muy pobre, simplemente el argumento de que tenemos que tener una voz aquí, allí, otra. Eso me parece muy pobre. Eso es verdad, pero esa voz, ¿qué va a decir? ¿Y con qué fuerza va a exigir, digamos, ser escuchada? Un sitio donde hay 200, 250, 300 o casi 1.700 y pico en el Parlamento Europeo. Claro que te pueden escuchar, claro, si tienes detrás a gente, si determinados problemas que llevas allí, tienes mucha gente detrás moviéndose aquí. Oye, los compañeros del BNG, la eurodiputada de hace unos años del BNG es amiga personal mía, Ana Miranda, que claro, lleva muchísimos años, digamos, en ese Tajo, la conocí en los campamentos del Sáhara hace 30 años, etcétera. Claro, ella lleva allí el tema de las cosas que pasan en Galicia, pero porque a la vez en Galicia están en la calle decenas de miles de gente. Claro, cuando lo del Prestige, cuando lo otro, claro, porque si no, una allí...
Bueno, pues mire usted que no le pase nada. Eso puede ayudar, claro. Como digo, no me malentiendan de que haya que desentenderse de esa cosa. Hombre, sobre todo si son partidos políticos que ya existen, ¿no? Porque claro, digamos, la partitocracia en la que queramos o no queramos vivimos hace que si una plataforma cultural, social, política, pero no electoral, pues no tiene por qué presentarse o no presentarse a unas elecciones. Pero un partido político y además parlamentario en Andalucía, pues ya señalando adelante, ahora mismo, el no presentarse a unas elecciones es el suicidio político, claro, el harakiri, ¿verdad? Además, el público. Porque claro, el mundo no se para, ahora yo estoy pensando, ¿no? Eso lo hace el Sánchez 5 días. Otros parece que necesitan año y medio para pensar. Y mientras que piensan, pues no nos presentamos elecciones, en la anterior, en una provincia nada más, bueno, y los demás en otros lados que te votaron y tal, ahora, ¿qué pasa? Los deja a la gente en el medio del campo, ¿no? A la intemperie. Bueno, hay delirios ahora que no lo hubo ni siquiera en las etapas anteriores. Y no me parece un delirio. Un partido político que cree que puede no presentarse a unas elecciones, puede no ganarlas, perder mucho más y tal, pero la papeleta tiene que estar ahí, porque si no está ahí no existe, digo, como partido político. Yo no estoy en ningún partido político desde 1982. Eso no es ni bueno ni malo. No estoy porque no me he convencido las cosas suficientemente y porque creo que hay otras tareas también, no necesariamente a través de partidos políticos. Pero si eres un partido político, tú no puedes hacer... Ahora yo estoy pensando, dentro de 2 años ya, eso sí, y la gente ya está ahí, ¿verdad? Y la tiene como si fuera, digamos, la calderilla en un cajón de la mesilla de noche, ¿no? Ahí para que cuando quiera me haga falta la calderilla, pues esa calderilla funciona. A mí, por favor. Entonces, claro, eso también está cooperando la confusión. Y claro, hay una ley física, no ya sociológica, una ley física, y es que todo espacio que queda vacío se ocupa. Claro. Y se ocupa, puede ocupar de buena manera, bien, con buena intención, o se puede ocupar por los surfistas de turno, ¿verdad? Del escaparate y tal. Claro, pero es que mire usted, no te lamente de lo que ha producido. Bueno, termino porque si no voy a seguir andando y ya va avanzando la hora y aunque todavía hace casi sol, pero bueno, ya son las horas de tal, entonces les agradezco el que hayan venido esta tarde, el que me hayan escuchado con paciencia y ya digo, ahora podemos tener, yo no sé si aquí nos echan rápidamente, bueno, tal, por mi parte, como vamos a hacer noche aquí, hombre, no digo que hasta las 4 de la mañana digamos debatiendo, pero por mi parte, pues lo que ustedes quieran, y no solamente no se trata de preguntas, sino que ustedes crean conveniente, y yo también puedo opinar sobre lo que ustedes opinen, claro está. Pues muchas gracias. Bueno, pues, ¿quién rompe el hielo? Ramón, ¿tú rompes el hielo? ¿No? Venga. Una pregunta, Isidoro. Sí. Yo quería saber, avanzando hacia el futuro, qué papel puede jugar la juventud en el andalucismo, ¿no? En la próxima ola andalucismo. Bueno, yo creo que evidentemente si un sector de la juventud no toma determinadas posiciones, por propia ley de vida de que no vamos a durar eternamente lo que estamos hoy, pues claro, el futuro está en las generaciones jóvenes y en las futuras generaciones. Eso no quiere decir que por cumplir, depende de qué edad, pues haya que tener una jubilación forzosa, digamos, en cuanto al pensamiento y a la actividad andalucista, etcétera, etcétera. Creo que no. Yo creo que siempre es muy adecuada una combinación. Yo creo mucho en lo intergeneracional. Por eso tampoco nunca consideré
he hecho mucha gracia el hecho de no, esto está bien porque es joven. Bueno, es joven, pero ¿cómo es? El ser joven en sí mismo o el ser viejo en sí mismo, bueno, es un dato, entre otros. Tiene que haber una combinación en eso. Y yo creo que, a ver, yo creo que la juventud está muy cabreada. En general, bueno, la juventud y la no juventud. El tema es que entiendo que tenemos que esforzarnos en explicar el por qué ese cabreo es justo. El por qué ese cabreo es justo. Y el resultado de qué es ese cabreo. Y en gran medida lo que nos ocurre aquí, que hasta la edad media de vida, pues son unos pocos de años menos que en el País Vasco, tal o cual, y no digamos ya los índices de empleo, etcétera, etcétera, no es casual, ni es que estemos atrasados, no. Es que mientras más modernidad, más diferencia hacia abajo tenemos, claro está, claro, porque esto es, digamos, compartimentos que están conectados, evidentemente. Hoy Andalucía es más dependiente que de lo que era hace 40 años, en lo económico, en lo político, bueno, en el franquismo no, pero después al principio, tal, en lo cultural. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo tanto la extrema derecha? Pues yo me atrevería a decir que porque son los únicos que se sitúan fuera del sistema, con barbaridades, claro, con datos falsos, con tal, pero rechazan de palabras, claro está, claro que, pero entenderme lo que quiero decir. Digamos, la izquierda tradicional rehusó a eso hace ya mucho tiempo. Pequeñas reformitas del sistema. Ayudar un poquito a la gente. Y el andalucismo o se plantea frontalmente, digamos, explicando eso por qué, o será el monaguillo, porque no se trata solo, quiero decir, que una organización sea solamente andaluza, yo, desde mi punto de vista, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es el eje de tal? ¿Qué mundo, en qué mundo, qué Andalucía se quiere construir y cómo? Que haya un poquito menos diferencia con otros. No, es que tenemos que tener otra cosa, otro horizonte. Claro, ahí podréis pensar, muchos de ustedes, y la gente de fuera, claro, que lo que yo estoy diciendo es utópico. Pero hay que diferenciar entre la utopía y la quimera. Lo utópico es lo realizable cambiando datos, condiciones de la realidad. Que es muy difícil cambiar las condiciones de la realidad, claro está. Pero es posible. Eso es lo utópico. Lo utópico no es algo, una ocurrencia. Lo quimérico, la quimera, es lo que no puede ser porque no puede ser. Por ejemplo, la cuadratura del círculo no es una utopía, es una quimera. Una sociedad diferente, donde los problemas de los andaluces sean para nosotros, que nos lo dejen a nosotros, pero que lo dejen con soberanía para el territorio, con los recursos, los otros. Claro, eso es muy complicado, claro, muy complicado de cambiar, pero es posible. No es una quimera, es una utopía. Yo creo que también hay que distinguir entre esos dos conceptos, entre esas dos situaciones, porque si no implica también la confusión, más confusión. Claro, es que eso no se puede. Eso no se hace de la noche a la mañana, ni hay el día D, etc. Pero la gente tiene que tener muy clara hacia dónde se quiere ir. Si no es jugar a la política. Como desgraciadamente en la anterior, en gran medida, pues jugar a la política. Ahora me alío con este, y después con el otro, depende si me dan la tenencia de urbanismo o es la otra, pero no sé qué, cuándo. Ahora no sé qué. Bueno, mire usted, así no se fía de ti ni Dios. Porque hay una cuestión muy importante que es la credibilidad. La credibilidad no es empecinarse
ni tener la cabeza cuadrada. La credibilidad es la coherencia. Y eso sí que lo castiga a la gente, la incoherencia, a niveles personales, pero sobre todo a niveles políticos. Entonces hay que trazar, digamos, ahora que también está tan de moda hablar de hoja de ruta, ¿qué tipo de Andalucía queremos? No solamente decirnos lo mal que estamos, eso ya lo sabemos, que hay que protestar de eso, hombre, claro. Que hay que mejorar ciertas cosas porque hay que comer todos los días y ir, digamos, a los centros de salud y que lo atiendan a uno sin que haya que estar un montón de veces. Claro que sí, pero ¿en qué marco? ¿Hacia dónde? Porque si no, eso es, bueno, pues cosas, pequeñas cositas que cuando se pasa, pues otra vez y a peor. Porque claro, y la gente no tiene claro hacia dónde se quiere ir. Me temo que mucha gente de estas organizaciones tampoco te lo tiene claro, entonces ese es el problema. Y ahí la importancia de debatir, bueno, hace un tiempo, otro día, 4 o 5 ejes sobre lo económico, sobre lo tal, sobre lo cual, en fin. Pero esto, de forma sencilla, eso no es un programa de 200 páginas, que es lo que se le ocurre a cada uno poner una cosa detrás de otra, como hacen todos los partidos, sin excepción ninguna. Es una música celestial. La alternativa para todo. No, para todo no. Global. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y cómo quieres ir? Dos cosas que pueden parecer muy obvias, pero que no están encima de la mesa cuando nos piden el voto, uno u otro, sean de esto, del otro más allá. Ya estoy hablando demasiado largo, perdón. A mí me parece que han sentado la clave con la palabra sobre la escucharse. Creo que la cuarta etapa de la que tú hablas ahora, que debemos iniciar, es hacia dónde vamos a tirar. Después del pasado, la etapa de la transición ha sido una transición política, pero no ha habido una transición de identificación territorial, el derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado y, por tanto, eliminación del concepto de soberanía como eje de actuación en todas las intervenciones. No solamente de soberanía política, que es donde se ha centrado, en el sentido de que, bueno, yo tengo también la posibilidad de participar, pero yo creo que es mucho más amplio. Porque si no caemos en el problema del extractivismo, el tema del cambio climático, cómo está influyendo, y yo creo que la juventud está mucho aportando. El último informe de Greenpeace en Andalucía es impresionante, el de junio del año pasado, y yo creo que si no caminamos hacia una identificación del desarrollo de un pueblo, de las diversas soberanías, soberanía política, soberanía económica, soberanía cultural, soberanía fiscal, etc., vamos claramente a no superar lo que tú has comentado del colonialismo, pero que yo creo que no solamente está en Andalucía. En época colonial prácticamente estamos ahora mismo con el tema de la globalización. Prácticamente todos los países, Unión Europea, unos más y otros menos. Eso es verdad. Y Andalucía, por desgracia, menos. Porque no creo que no se han sentado las bases sobre cuáles las claves de nuestro desarrollo económico. Que mientras no rompamos con el extractivismo la capacidad de gestionar y lo que es público, la capacidad de gestionar, y has incorporado un concepto que para mí es clave, el tema del municipalismo. Soberanía y municipalismo, yo creo, y andalucismo son tres conceptos que dan íntimamente descubierto. ¿Cómo es posible que teniendo las tierras que tenemos en nuestro entorno, más concreto, Palma del Río, tengamos los niveles de superficie, de superintensivo, que lo que está generando es problemas de escasez de agua, porque estamos hablando de 6.500 metros cúbicos por hectárea, frente a los 2.000 o menos, que necesitaría un olivar de secano. Estamos hablando de una eliminación radical de mano de obra, todo es maquinaria en el tema del superintensivo,
Y luego al final lo que la marca que obedece es la capacidad de, o sea, todo se mide por o el crecimiento del PIB o el crecimiento del comercio exterior. Ayer escuchaba yo el nivel de comercio, el incremento del comercio exterior en la provincia de Córdoba superado con creces en cuánto por ciento supera. El problema está cómo eso se conjuga con la capacidad de vida y de bienestar y el ser de la gente que vive aquí. El tema del turismo, qué pasa con la judería, etcétera, etcétera. Yo creo que es un problema de modelo, y es un problema de que el modelo tenemos que definir desde la perspectiva de la sociedad. ¿Qué ocurre con la eficiencia energética? El problema de la soberanía energética, etcétera. Yo creo que ahí es donde está la clave. Si no, van a andar. Partiendo de la premisa de que todo pueblo, el problema está que además los medios de comunicación te bombardean y confusión, soberanía con independencia. Y ahí es donde está, yo creo que uno de los ejes que sentimentalmente están utilizando la derecha, y no solo la derecha, y los partidos que lo apoyan para subsistir, para mantener este estatuto. Cuando el tema es de cambio radical en el modelo, que no se hizo en el 78, que se nos aprovechó una ocasión importante. Comparto, y no es un tema exclusivamente electoral, es la creación de conciencia electoral. Y para eso hay que desarrollar, poner en evidencia por qué ocurren las cosas. ¿Por qué ocurre esto en Andalucía? La sanidad, la educación, el tema de la agricultura, el tema del desarrollo económico. Yo creo que ahí está la soberanía, es un tema que debemos evitar a todos los diversos niveles. Yo muy de acuerdo. Soberanía en los diversos campos. En los diversos. Claro. No soberanía política. Avanzar hacia eso en los distintos campos, en los alimentarios, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo te quería hacer una pregunta, Isidoro, siempre desde la ignorancia vengo respecto de esto, ¿no? En la segunda etapa, esa que tú comentas, que la etapa fuerte del andalucismo andaluz y eso, ¿hay un andalucismo de la derecha o hay algo o no? Sí. Y después otra cosa, a raíz de ahí, ¿qué papel juega el soberanismo de la derecha? El soberanismo de la derecha, ¿qué papel juega para que un pueblo sea libre, autónomo, en fin, todo eso como en Cataluña, en el País Vasco y eso? En abstracto, yo voy a, porque la cosa me parece muy importante, se me había olvidado, tenía apuntado, gracias por sacar el tema. Vamos a ver. A nivel abstracto, en cualquier lugar, cualquier pueblo o nación, puede ser soberanista desde la izquierda y desde la derecha. En concreto, dentro del Estado español, como antes ha dicho Antonio en su introducción, evidente, ¿no? En Cataluña y el País Vasco hay partidos soberanistas de izquierda y de derecha. ¿Verdad? En Galicia no. ¿Por qué? ¿Y dónde nos situamos nosotros? A ver, a nivel abstracto puede haberlo. Aquí incluso hubo un cierto intento, no llegó a ser soberanismo, pero casi. Yo últimamente he revisado la de los años 80 y tal, y en el libro este que antes os he dicho alguna entro también ahí. Manuel Clavero intentó hacer un andalucismo que no era soberanismo, pero se acercaba a esto aquí, en Andalucía, porque además inventó un partido, Unidad Andaluza, que le llamaba, después de la primera cosa del Partido Social Liberal Andaluz, aquel que se dividió en la UCD al principio de la transición. Pero eso no se fructificó. Y en tiempo del andalucismo histórico, la segunda etapa de Blas Infante, lo hubo. Gastalver era otro notario que estaba dentro del movimiento andalucista, de los centros andaluces, y que se salió, formó una muy efímera asociación que duró muy poco, porque estaba en desacuerdo con el planteamiento del sector mayoritario, de Blas Infante, y el sector muy mayoritario
de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Pensaba que la modernización de la agricultura, total y tal, un cierto andalucismo, diríamos, de derecha. Y, digamos, Clavero representaba un cierto andalucismo de derecha, de centro-derecha, para utilizar palabras convencionales y tal. Pero eso no puede fructificar. ¿Por qué? A ver, porque en aquellos pueblos, en aquellos territorios que son colonias, los intereses de la derecha ya están garantizados por el Estado central, ¿vale? Y entonces no cabe, digamos, una reivindicación de instrumentos propios, de decidir propios cuando ya están, digamos, protegidos por el Estado centralista. Entonces, eso sí que es una quimera, ¿eh? El andalucismo de derecha o el soberanismo de derecha, pero ni en Andalucía, ni en Galicia, ni en Canarias, me atrevería también a decir, aunque bueno, ahí hay un regionalismo que supuestamente tapa el nacionalismo canario, porque claro, los poderes de la metrópoli ya garantizan o actúan para garantizar los intereses económicos, políticos, culturales, etcétera, digamos, de la derecha. Claro, a ver, en el caso de Andalucía es obvio, y obvio históricamente también. ¿Cuándo y por qué se crea el cuerpo de la Guardia Civil? 1840 aproximadamente. ¿Por qué en 1840? ¿Y por qué en Andalucía? Porque resulta que se estaba haciendo, terminando de hacer la desamortización agrícola, ¿verdad?, en beneficio de los que ya eran grandes terratenientes o grandes arrendatarios. No se divide en lotes la tierra desamortizada a las órdenes religiosas o a la iglesia, o incluso, barbaridad absoluta, a los propios ayuntamientos, los bienes del propio, y se venden como lotes sin dividir, a bajo precio, pero claro, precio que la mayoría de la gente no podía acceder a eso. Y entonces las protestas en el campo andaluz, por la forma de hacer la desamortización y de las escrituras, el escriturarla, esas nuevas tierras por parte de los que ya tenían mucho, produjo rebeliones, incendios, no por casualidad, de archivos de escritura por parte de la gente, porque se negaba a legitimar eso, y para poner pie en pared, el Estado crea la Guardia Civil, que ha tenido durante muchos años, sobre todo, y todavía ahora, no está en las ciudades. ¿Por qué la Guardia Civil resulta que no está en las ciudades? Porque se creó directamente para el campo, y en Andalucía luego se extendió al resto del Estado, pero básicamente para salvaguardar los intereses de los grandes propietarios andaluces. Claro, entonces esos grandes propietarios, total, sus herederos, hablando ahora de otro, ¿qué interés van a tener para tener instrumentos propios? Si ya tienen el poder o están protegidos por los instrumentos que ya existen a nivel estatal. Pues claro, en ninguna colonia han salido, digamos, movimientos de liberación o movimientos soberanistas, como ahora decimos, de derecha o conservadora. Claro, no, es que ya eso está, y en cambio desestabiliza a los otros. Entonces, si hay algún idealista o algún lunático que piensa que puede, por su tal cual, le pasa como le pasó a Manuel Clavero, que lo dejan en pelota tal cuando piensan, sí, apoyado y tal, tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque no cabe, porque ya están protegidos por el Estado centralista. Y yo creo que esto es muy importante explicarlo a la gente, porque eso explica también la impostura de los supuestos andalucismos, del PP, del PSOE y tal, es decir, de los partidos conservadores. Claro, no hay quien crea, no sé si aquí alguien cree que el PSOE, por lo menos de la transición para acá, ha sido de izquierda alguna vez, pero bueno, ya están protegidos por lo que hay. Entonces, ¿cómo van digamos, lo que sigue? Tratan de ocupar ciertos espacios de eso, ostentar símbolos nacionales, en este caso andaluces, etcétera, etcétera, para, bueno,
lo que hacía Fraga en Galicia, ¿no? Sí, claro. Con la gaita, ¿no? Ya esto ya era... Pero un cierto galleguismo folclórico, digamos, o de escaparate, bueno, que es lo que ahora, claro, están haciendo aquí los que ahora están en la Junta, ¿no? Y en gran medida hicieron los otros durante 30 y tantos años, para tratar de hacer como que se cubría ese espacio, pero en serio no, porque no pueden estar interesados. ¿Y cosa que no pasa en Cataluña ni en Euskadi entonces? No, porque no son colonias. Cataluña y el País Vasco son pueblos, naciones no reconocidos como tales, pero no son colonias del Estado español. Hombre, es más, pues durante mucho tiempo, y todavía ahora, vamos, salvo la inyección financiera y tal a Madrid en los últimos 40 años, que ya Madrid, en vez de ser un poblachón de la Mancha, pues ya resulta que es tal, y a poco menos pues se van a independizar ellos los madrileños, o los demás de los madrileños, ¿verdad? Menos eso, en gran medida, una parte muy importante del poder económico está en Cataluña y está en el País Vasco. Y entonces a esas burguesías sí les interesaba tener instrumentos políticos. A la de aquí no, es que los instrumentos políticos ya lo tienen en los otros. Dado además el papel, la función de Andalucía, desde extractivismo, etcétera, etcétera. El papel, ¿para qué lo van a querer? ¿Para tener problemas? Pues ya se lo solucionan desde el otro lado. Pero la de aquí no también, porque Cataluña tiene su... O sea, la burguesía era propia. Bueno, claro, era propia. Pero aquí, por ejemplo... No, y aquí también la hay. Sí, pero aquí las tierras las vienen desde Madrid. Bueno, aquí lo que pasa es que actúan de delegados de los de Madrid. Pero que no hay... Pero en cualquier caso, la que puede haber... En Andalucía lo que hacen los latifundistas. Sin embargo, lo que han hecho... No, pero ya no solamente funcionan los latifundistas, ya hay otro tipo de cosas. Bueno, lo que había antiguamente, como se repartió la tierra... Que son la gran banca, etcétera. Sí, lo que hay ahora, pero que la industria catalana se revirtió en Cataluña. O la industria metalúrgica en el País Vasco también se revirtió en el País Vasco. No, y mira, aquí hubo también en el siglo XIX, en la primera etapa industrial, si lees, por ejemplo, si se coge en una biblioteca, esto lo hay en muchos sitios, no sé si aquí hay alguna colección en Palma, pero bueno, yo no sé cuántos tomos, bueno, 50 tomos, el Madoz. Madoz fue un ministro de lo que hizo las desamortizaciones, etcétera, ministro que hoy diríamos ministro de Economía, etcétera, y que era muy culto, etcétera, y una de las cosas que hizo fue, y se publicó y está ahí, vamos, no es que sea un libro raro, pero vamos, son 50 volúmenes, no hay, en cualquier biblioteca no está, pero muchas se pueden consultar, uno por provincia, el estado económico, el estado educativo, etcétera, es un dato en 1840 también aproximado, 50, un poquito después, a mitad del siglo XIX. Y a mitad del siglo XIX, 2 o 3 provincias andaluzas estaban entre las 5 más industrializadas de toda España. Málaga, por ejemplo. No, Huelva no. Huelva fue una cuestión del franquismo, lo del polo, llamado polo de desarrollo, etcétera. Huelva era una colonia, pero no ya solamente de España, de Inglaterra. En Huelva se celebraba como festivo el día del cumpleaños de la reina Victoria de Inglaterra. Claro, ahí ya es colonialismo no solamente del Estado español, sino del Imperio Británico. Pero Málaga, por ejemplo, incluso Granada con la sedería, claro, es una primera etapa industrial todavía, no de las grandes industrias, sino de pequeña y mediana industria, incluso, a ver, en la provincia de Sevilla mismo, en el Pedroso, había unos pequeños altos hornos. ¿Qué le pasó a todo eso? En Marbella, que no eran turistas todos, no había en aquella época, también había altos hornos. ¿Qué pasó entre otras cosas? Que claro, digamos, las decisiones del Estado centralista, con la influencia y la presión de gente de Cataluña, etcétera, asfixió a esto. ¿Por qué vía?
por la vía de que a esos pequeños altos hornos, ferreterías se llamaban en Madrid, ferreterías, porque tiene de hierro, sobre todo el mineral de hierro, necesita alimentarse con mucha madera, con carbón básicamente. Y entonces el Estado centralista, cuando empieza a hacer las redes ferrocarriles, no la hace, no tiene en cuenta las necesidades de transporte, ¿verdad? Y hace una red de ferrocarriles que asfixia a esa pequeña, mediana industria de primera tal en beneficio de la industria catalana. Claro, van a lo suyo como todos los empresarios, pero es el Estado centralista el que, digamos, dibuja los papeles, aquí se tal, lo otro tal, y lo otro nada más que para los agrícolas y tal. Entonces, quiero decir que esta cosa es importante. Entonces, claro, a nivel de Cataluña y a nivel de Euskal Herria, su propia burguesía estaban interesadas en activar un cierto catalanismo, que el de Cataluña de derecha jamás ha sido independentista, ahora sí por lo que pasó con el estatuto, en fin, los últimos 10 o 12 años de historia de Cataluña, etcétera, ¿verdad? Para tener también más fuerza y imponer, digamos, por ejemplo, su proteccionismo económico a final del 19 y en parte del 20 frente al librecambismo que la burguesía de Cádiz, por ejemplo, comercial, que sí la había burguesía, pero aquí triunfa que el Estado central reparte las cartas, digamos, la banca reparte las cartas, y la Carta de Andalucía es la función del extractivismo tal, en beneficio del otro lado, y entonces se bloquea ciertas de estas cosas. Entonces, claro, esto pesa sobre el presente, pero yo creo que conviene hacerse la pregunta de por qué es esto, y por lo menos a niveles de, yo creo que es algo más que una hipótesis, que, digamos, se constata en la realidad, ¿verdad?, que partidos nacionalistas, soberanistas, de derecha, de pueblos, naciones sin Estado, solamente lo hay cuando, digamos, en territorios, en pueblos, en naciones que no tienen el papel interno de colonia. Otro caso europeo y tal. En Bélgica. En Bélgica es un estado muy especial. Ni siquiera el rey se titula rey de Bélgica, sino rey de los belgas, porque ahí sí está claro, hay 3 jurisdicciones, digamos Flandes, que además su idioma es holandés, etcétera, tiene muchas conexiones con lo que es Holanda, Países Bajos y tal, Valonia, que es francófona, muy parecida al norte de Francia, y la región o la zona de Bruselas, que es un cierto, mezcla y tal. Bueno, hay partidos nacionalistas en Flandes de derecha que plantean la independencia de Flandes del resto de Bélgica. ¿Pero por qué? Porque Flandes es el centro económico de Bélgica, no Valonia. Entonces, cuando hay una cuestión un planteamiento que se deja mucho pero que algunos lo teníamos, bueno, se señalaba hace 20, 30 años o más, que era en cada estado coincidencia o no coincidencia entre poder económico y poder político. ¿Dónde están esos acentos? Entonces, cuando no hay coincidencia, y en el caso del Estado español durante mucho tiempo no había coincidencia, el poder político básicamente es centralista, Madrid como metáfora del centralismo, mientras que el poder económico en gran medida estaba en Cataluña y en el País Vasco. Ahí hay una no correspondencia, y entonces una cuestión de conflicto también entre las respectivas burguesías, que después pactan, claro, pero pactan a partir del conflicto. Claro, cuando no se, en aquellos pueblos, en aquellos territorios, que no se tiene ni poder económico ni poder político, estamos en otra situación. Es que yo creo que aquí sería muy útil dejar de hacer referencia a Cataluña, País Vasco y Galicia como si fuera un bloque, porque no tiene nada que ver.
No tiene absolutamente nada que ver. Lo único que tiene que ver es que para justificar, cuando la llamada transición política, en la primera idea de darle una cierta autonomía, nada más que a Cataluña y al País Vasco, para justificarse y no decir que esto es porque estos tienen fuerza, esto y esto tienen fuerza, y los demás pues os fastidiáis porque no la tenéis, se inventaron aquella historia de que se reconocía, es curioso, porque es lo único que se reconoció como herencia de la Segunda República, de que en aquellos lugares en que se hubiera celebrado un referéndum de autonomía, pues ese se les reconocía y no tenían que hacerlo otra vez, sino que directamente podían hacer el Estado. Claro, aquí en Andalucía pues el referéndum iba a ser en septiembre-octubre del 36 y fue el golpe militar, militar fascista, el que impidió aquello. Pero claro, se inventaron aquello ¿para qué? Para meter también a alguien más a Galicia, porque era demasiado descarado, digamos, solamente coger Cataluña y el País Vasco. Y fíjate, en Galicia, técnicamente no tuvo estatuto nunca, porque incluso el estatuto que hicieron, porque en el 36 no llegó siquiera a las cortes centrales que tenían que visarlo, digamos. ¿Por qué? Porque pasó el 18 de julio en medio. Varios galleguistas, nacionalistas galleguistas, salvaron su cabeza porque estaban en la delegación del Parlamento gallego, bueno, del Parlamento no, la delegación de diputados gallegos que habían ido a Madrid a presentar en las Cortes Generales el estatuto para que se aprobara, etcétera, etcétera. Eso no tuvo vigencia ni un solo día, porque no se aprobó, en Galicia sí, pero no se llegó a aprobar desde el punto de vista jurídico. Bueno, esto es una cuestión, si quieres, técnica, pero que es política, porque tal. Entonces, no hagamos la referencia. En Cataluña, País Vasco, Galicia, nos distingamos. A pesar de lo diferentes que somos los gallegos y los andaluces, la cultura gallega que la andaluza, y toda la vida y por haber, estructuralmente somos muy parecidos y en contraste con Cataluña y el País Vasco, estructuralmente. Entonces, si tenemos que fijarnos en algo, fijémonos en Galicia, que tiene estructuralmente las condiciones mucho más cercanas a las que tenemos nosotros. No nos fijemos tanto, bueno, relaciones buenas y tal, pues se puede tener con esto, con los otros, con los otros, eso es otra historia. Pero aquí es una situación de partida estructural muy distinta a la de Cataluña y el País Vasco, y más equiparable a la de Galicia o a la de Canarias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Yo quería comentar de lo que has estado diciendo a lo largo de todo este rato tan interesante, que yo veo como una brecha entre, está muy bien el planteamiento de a dónde queremos ir, qué queremos hacer, y se tienen que salir unas líneas maestras en base a las cuales definir un andalucismo. Pero por otro lado también hemos hablado de que hay que construirlo desde abajo, desde las asociaciones, el municipalismo, entre aquí y aquí, esto como casa, porque al final aquí siempre hay unos cuantos mentes pensantes que son los que deciden en nombre de los de abajo, y lo que están pensando los de abajo pero como un cuello, como un reloj de arena, ¿no? Un estrechamiento al medio que pues, organizándonos en colectivos, plataformas, partidos, lo que sea, con un funcionamiento que no sea el de los partidos políticos. Porque ya Blas Infante, que era bastante, le nombraba la bicha cuando decía partidos políticos, decían que los partidos políticos en su tiempo eran nidos de caciques. Bueno, no ha cambiado demasiado el tema, Digamos, los que tienen el mango de la sartén, en cada caso, deciden y a veces preguntan a la gente después de que ya lo han decidido. Es una cosa muy curiosa. Dicen, no, si es que esto es en asamblea, o esto es, hacemos un plebiscito, no sé qué, ahora electrónico y tal, pero ya hemos decidido, y ahora a la gente, pues después de que se haya decidido, es decir, un funcionamiento diferente, más transversal, más, hombre, quiero decir, menos caciquil. Yo creo que hay que utilizar la palabra otra vez. Menos caciquil. Y los partidos políticos son nidos de caciques. En el tiempo de Blas Infante, y me atrevo a decir que ahora también, porque
la gente pinta poco. Y incluso partidos políticos que nacen con digamos, el planteamiento y tal de tener los grupos de base, tal y que cual, a partir de un momento determinado casi lo hacen desaparecer. Bueno, esto no estoy hablando de la luna, sino de aquí, de este país hace no tanto. O pintan bien poco la gente y tal, porque... No, pero eso de verdad, claro, precisamente, porque claro, el desde abajo es que hay que hacerlo con la gente, no pensando, algunos de los dirigentes, bueno, quizás el más, el de siempre, del antiguo PSA, PA y tal, siempre ha considerado la política como una partida de ajedrez, donde el que sea más listo, un tablero, yo soy muy listo, y entonces a ver si me quedo con el que está en el otro, las fichas, que la movemos y tal, y soy muy listo. Y claro, la gente que mirando, no, la gente que tú serás todos los listos que quieras, pero si no tienes a la gente detrás, pues es... Entonces, ese es el tema, lo que tú dices es totalmente así, pero de ahí la importancia de las organizaciones diversas en la sociedad civil y también, bueno, si viene al caso, o en fin, se pueden aprovechar determinadas coyunturas, pues, político-electoral, bueno, en fin, tengo mis reservas, pero tal, no lo desecho. Pero sobre todo la sociedad civil, organizaciones que liguen, uno dice, pero no el de arriba de los cuatro pensantes que además están, además, y si son diputados y tal, ya viven en Madrid o viven en el AVE y no se enteran de lo que pasa y entonces eso es una burbuja. No de burbujas, sino de vasos comunicantes, ¿no? Esto es complicado, es lo que hay. Yo siento decir eso. Y si nos lo creemos, bueno, pues actuamos en eso. ¿Cuándo se va a cambiar? Hombre, yo me conformo con que para mis nietos cambie. Fíjate, ya no sé si de mis hijas y tal, pero tenemos que actuar para que sea posible para ellos, ¿no? Sí. Porque si tiramos la toalla, decimos no se puede hacer nada, o repetimos la jugada 1000 veces, la misma, tropezando 1000 veces en la misma piedra, ¿qué mundo le vamos a dejar? Yo lo veo de esta manera. Eso no se trata de ser ni de optimista ni de pesimista, sino de hacer lo que creamos que tenemos que hacer y aportar lo que podamos aportar, sin entrar tampoco en nerviosera tal, y tampoco sin ir por ahí como pollo sin cabeza, ¿no? Que hay gente que va por ahí como un pollo sin cabeza, ahora no sé qué, y ahora me meto en no sé dónde, y ahora no sé qué, creo no sé qué, y creo como pollo sin cabeza, digamos, en el ámbito de los políticos. En serio. Y además la gente, mira, tal, y la gente ni se entera, la mayoría de la gente. Aunque algunos nos enteremos, pero la mayoría de la gente ni se entera. Bueno, por eso las cosas tienen un ritmo que es el que tienen, ¿no? Que trabaja por abajo, con la gente metiéndose también ahí, y no para predicar, sino también involucrado cada uno en la profesión que tengamos, que hemos tenido, en lo otro, y dar la visión, digamos, andalucista, soberanista, etcétera, explicar el porqué de las cosas que aquí pasan más que en otros sitios, y yo creo que lo de la relación colonial, la función colonial, yo creo que subrayarla, eso es absolutamente fundamental. Y que con los instrumentos de la metrópoli, ninguna colonia en la historia, ni colonia externa ni colonia interna, ha podido superar su situación. Hay que crear instrumentos propios y una mirada propia, no aceptar la mirada, es decir, la forma de ver las cosas del otro lado. Claro, desde los medios de comunicación de masa, la televisión y tal, es la forma de ver allí. Pues mira, tenemos otra forma, no creérnoslo, inventarnos un medio, que eso es complicado, claro que es complicado, pero es lo que es. Madre mía, qué complicado. Qué complicado. Claro, pero yo creo, pero si se tiene, a ver, si se tiene o se cree tener una cierta claridad. A ver, que las cosas sean complicadas no quiere decir que tengan que ser confusas. El problema no es la complejidad, porque la pregunta es que esto es muy complejo, claro. Pero una cosa es que sea compleja y otra cosa es que tú lo hagas confuso. Es que son dos cosas. Son dos cosas muy diferentes. Entonces es complicado, es complejo, claro. Es complicado y es complejo. Claro. Los intereses son lo que son. Y a nosotros nos han asignado como andaluces en un determinado papel.
Pero claro, lo primero es que hay que ser consciente de cuál es el papel que nos han asignado. Porque si nos creemos eso de que es que somos atrasados y ahora tenemos que modernizarnos más, tal cual, entonces estamos mirando nuestra realidad con los ojos de nosotros y lo que les interesa a nosotros, y así no nos vamos a ver. Hombre, podemos chillar de cuando en cuando, pero el quejío no basta. Aparte del quejío hay que plantear resistencia y resiliencia, como ahora se dice también, etcétera, y movernos y organizarnos, que quieran partido en partido, pero no necesariamente. Estamos en plataformas que son a la vez culturales, o políticas, o sociales, o tal y que cual, y yo creo ese es el sector intermedio que otras sociedades donde, digamos, además de lo que yo he dicho antes, de lo económico y de las clases sociales y tal y cual, y de los intereses, hay mucho tejido de ese intermedio. Asociativo, tal, sobre cosas concretas, pero con un espíritu, bueno, en el caso nuestro andalucista, no querer poner todos los huevos, en mi opinión, claro, en un mismo cesto de que tiene que ser un partido político. Eso me parece muy bien, pero como resultado de que haya cosas, o complementariamente a que haya cosas. Porque si no, la gente te ve como ajeno a sus problemas y a su actividad, etcétera, etcétera. Sino, claro, que ahora viene aquí a darnos el discurso de no sé cuánto, o a decir que ahora quiere hablar por nosotros. No, yo creo que menos tenores y más coros, ¿verdad? Claro. Pero esto, pues, tratando de aplicarlo, ¿no? Sí, que es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.